domingo, 21º, después de Pentecostés, cuarto domingo del ciclo de Lucas, escuchamos el Evangelio en el cual la parábola del sembrador ocupa un lugar esencial, ya que primero es expuesta por el Señor, es predicada a todos, pero después es explicada detalladamente a los discípulos y apóstoles, a quienes dice: a vosotros se os ha dado el comprender el recibir esta enseñanza, que a los demás solo se les hablará en parábolas. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Y el Señor nos predica por medio de la iglesia, que es su cuerpo, esta parábola, y también nos la explica, no puramente por una voluntad de que sepamos algo, sino para que podamos recibir la instrucción. Es un programa detallado de qué es lo que hemos de hacer para poder alcanzar la salvación. ¿Qué hemos de hacer? La parábola del sembrador y los 4 terrenos, los 4 lugares, sigue un esquema clásico en este tipo de enseñanza, en el cual se contraponen, podemos decir, 3 errores, 3 obstáculos, y uno se puede poner como aquello que se desea reafirmar, cuál es el camino. El texto a veces lo ponen como tierra fértil, podemos trabajar como tierra dispuesta. Aquella que recibe la palabra de Dios y da fruto gracias a su constancia, es la tierra dispuesta. Luego tenemos el borde del camino, tenemos la tierra pedregosa y tenemos la tierra que es fértil, pero tiene muchas otras semillas. Y el Señor nos explica qué hemos de hacer para heredar la vida eterna y para poder acoger la palabra de Dios y que dé mucho fruto. Y es menester prestar atención y hacerle caso a lo que el Señor nos está explicando con tanto detalle. Lo primero son los que están prontos a oír, pero viene el diablo y dice, les saca esto que han oído, que los entusiasmó, oyeron hablar de Jesús, saben que el Señor viene a buscarlos, pero les es arrebatado. Ni siquiera han hecho un acto de rechazo hacia Cristo, sencillamente les fue arrebatado, se olvidaron. Ese día tenían otra cosa que hacer, ese día pasó otra cosa, o le dijeron algo que no les gustó de Jesús, entonces ya está, listo, suficiente, ya está, sigue. Ese es el primer obstáculo que encontramos. El segundo lo encontramos por falta de profundidad. No hay lugar donde echar raíz suficiente. Hay algo que pasa, y es que cuando hay poca tierra, las plantas, si uno se presta atención, las plantas que crecen en lugares con poca tierra aceleran su ciclo vital, aprovechan los recursos que hay, y lo primero que hacen es echar semillas. De manera que son plantas pequeñas que echan semillas rápido, ¿sí? Pero de poca calidad. Buscan sobrevivir nada más, a lo sumo. En el tercer caso, tenemos que hay otras cosas que terminan quedándose con la vitalidad de la tierra, con la disposición y el lugar. Empieza a ser reemplazado por cosas más importantes. Y en esto entran no solamente aquellas cosas que hacemos, sino aquellos pretextos con los cuales nos excusamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una noción clara de la situación tal como es. En primer lugar, la disposición de la tierra no es una facultad innata. La disposición de la tierra es fruto de una preparación. Escucha la palabra de Dios el que quiere escuchar la palabra de Dios. La pone en práctica el que la quiere poner en práctica. Es decir, está diciendo que antes hay un trabajo previo. Nosotros cuando pensamos en tierra cultivada, lo primero que nos viene a la mente es un lugar donde hay mucha tierra, como por ejemplo en nuestras pampas. Sin embargo, en los lugares como los que habla el Señor y muchos otros, la tierra cultivable es muy escasa. Y una de las cosas que hay que hacer, que a veces lo vemos en algunos campos de la sierra, es sacar las piedras y juntar toda la tierra fértil que haya en algunos lugares donde se logra un suelo razonable, donde crezca una buena cosecha.
donde pueda cosecharse algo que tenga mejor disposición. Vemos que de esta tierra dispuesta de la que nos está hablando el Señor, no de una tierra que de casualidad cayó una semilla y agarró y no encontró ningún obstáculo, porque de casualidad no había ninguna otra cosa, obstáculo ni piedra, sino que es fruto de un corazón macerado delante de Dios, en el cual busca quitar todas las piedras, nuestras piedras, las piedras del orgullo, las piedras de la desatención, de la vanidad, de tantas cosas que tal vez no nos hacen a la vista de los hombres malas personas directamente, pero nos hacen perder del hilo de Dios. Y a la larga no alcanza con ser buenos. Solamente cuando el Señor recomienda que tenemos que ser salados, ¿sí? La sal preserva. Yo puedo tener algo muy bueno, un alimento muy bueno, pero si no lo salo, por ejemplo, digamos la carne, ¿sí? Por mejor que sea de su calidad, se va a terminar descomponiendo, se pudre. Digamos así, de acuerdo a las leyes de desgaste de este mundo, lo bueno se pudre. Solamente perdura lo santo, aquello bueno que es preservado con la sal de la gracia de Dios. Y eso no es una casualidad, fruto de empeño, es fruto de ser consecuente. Pero para poder ser consecuente hay que quitar esas grandes piedras, ¿sí?, que se remedian con el santo temor de Dios, que nos hace considerar que nuestras posibilidades son limitadas, a pesar de que la misericordia del Señor es infinita. Nosotros, ¿cuánto tiempo estamos? ¿Realmente aprovechamos esto? Entonces, ser realista y sentarnos a esperar la misericordia de Dios, corriendo las piedras de nuestro corazón, allanándola. Nunca es un obstáculo para nuestra salvación, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni el barrio donde vivimos, ni el momento de la historia. Esos pueden ser causas secundarias, pero la salvación se adquiere cultivando el propio terreno, no el terreno del vecino. Y para cultivarlo va a haber que sacar piedras, hay que partir de eso. Va a haber que volver a dar vuelta a la tierra hasta cortar el crecimiento de esas malezas. Hay que disponer el corazón para vivir en la gracia del Señor. Que Él nos inspire para identificar esas piedras que están quitando el lugar que debe ocupar la obra de Dios en nuestro corazón, la divinización, la filiación divina. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que brega por nuestra salvación, sea propicia. Amén.